Queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, la palabra de Dios no está encadenada ni confinada. Hoy, martes de la octava de Pascua, seguimos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que iniciábamos ayer y que nos acompañará, como ya dijimos, durante toda la cincuentena pascual. Esa lectura continua tiene la intención de poner ante nuestros ojos los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu de Cristo resucitado en todos aquellos que lo reciben. Hoy el fragmento que leemos corresponde al capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos del 36 al 41. Es la continuación del discurso y predicación del apóstol Pedro a la multitud el mismo día de Pentecostés, cuando con la fuerza del resucitado vencieron el miedo, salieron de su confinamiento y comenzaron a predicar a todo el pueblo el querigma, la buena noticia de la victoria de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte. Dice el apóstol Pedro: con toda seguridad, conozca la casa de Israel que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Hace falta mucha valentía para decir abiertamente estas dos cosas. Vosotros lo crucificasteis y Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Es decir, hace falta mucho valor, el propio del Espíritu, en aquel contexto para echar en cara el pecado y para decir que Cristo es Señor y no lo es el César. Pedro sabe que el anuncio de la buena noticia, el anuncio del querigma, comporta ineludiblemente la denuncia del pecado que se ha cometido, y el reconocimiento del mismo para que pueda haber arrepentimiento y conversión. Por eso primero Pedro denuncia el pecado, vosotros lo crucificasteis, y después anuncia la buena noticia, pero Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor y Mesías. Y es como si dijera: reconoced vuestra culpa y podréis entonces reconocer aquel que os la puede perdonar. Reconoced al crucificado y resucitado, y entonces reconoceréis el señorío de Jesús, el señorío de Cristo precisamente sobre esa culpa, sobre ese pecado, su señorío de perdón y de misericordia, su victoria sobre el mal, la muerte y el mismo pecado. Solo con el poder del Espíritu Santo, Pedro, en otro tiempo tan cobarde y temeroso, proclama ahora abiertamente que Cristo es el Señor. Insisto, que no lo es el César, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el único Salvador del mundo. Pedro está ya viviendo como un resucitado, está lleno de gracia y de verdad. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que en cuanto aquellos judíos y la multitud congregada el día de Pentecostés escucharon la denuncia del pecado y aquel anuncio de la salvación, dice literalmente, esas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? A lo que Pedro respondió con la llamada a la conversión: convertíos y haceos bautizar para que se perdonen vuestros pecados. La conversión acontece en el interior, el bautismo por fuera, pero es el signo visible de ese cambio del corazón. Me viene al recuerdo una imagen, puede ser tonta tal vez, no lo sé, pero es una imagen que invade escaparates y sitios de internet el día de San Valentín, el día de los enamorados. Es la de un corazón o dos corazones traspasados por las flechas de un ángel. Bueno, pues esa imagen profana, procedente de la mitología griega, tal vez pueda servirnos para entender lo que hoy dice esta primera lectura. Cuando el apóstol Pedro predicó el querigma en la mañana de Pentecostés, esa palabra les traspasó el corazón. Es decir, que tocó las fibras más íntimas del ser. Quedaron tocados profundamente, como heridos con esa flecha de la buena noticia. Pero hermanos, si la palabra de Dios traspasa el corazón del hombre, es porque antes la palabra del hombre ha traspasado el corazón de Dios. Mirarán al que traspasaron, dice la Escritura. En el libro del Éxodo se dice que Dios escuchó los gritos de aflicción de su pueblo, hasta alcanzar su corazón, y que por eso decidió sacarlos de Egipto. Los gritos de cada corazón humano, convertidos en oraciones cuando estamos en el sufrimiento, tocan y traspasan el corazón de nuestro Dios. No lo dudemos. Dios no es impasible ante el sufrimiento de sus hijos.
Dios, al modo divino ciertamente, tiene corazón y tiene entrañas de misericordia y se deja alcanzar por nuestras súplicas. El corazón de Cristo en la cruz fue también traspasado, ya no por nuestras palabras, sino por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Dios en Cristo se dejó herir hasta la muerte por el hombre. Y ahora, si el hombre quiere la salvación, debe dejarse también herir por la palabra de Dios, que es esa espada de doble filo, llamada a entrar en lo más profundo de nosotros mismos para, al tiempo que nos hiere, curarnos y sanarnos. Dios quiere, con su palabra y su espíritu, curar el enfermo corazón del hombre, esa realidad de nosotros mismos que no solo es la sede de nuestros sentimientos, como hemos dicho en otras ocasiones, sino sobre todo la sede de nuestros discernimientos y decisiones, el corazón. Bueno, pues aquellas palabras traspasaron sus corazones y los movió a un sincero arrepentimiento y a una verdadera conversión. Al final, la lectura dice que aquel día muchos aceptaron la fe y que unas 3.000 personas se salvaron. Cuán importante es, hermanos, que nos dejemos traspasar el corazón cada día por la palabra de Dios, por el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tanto con su denuncia de nuestros pecados, como sobre todo con el anuncio de su salvación. Y es que, como dice el Salmo responsorial de hoy, el Salmo 32, la palabra del Señor es sincera y su misericordia llena la tierra. Dice también el salmista que los ojos del Señor están puestos en los que esperan en su misericordia. Qué bendición más grande, ¿no? Dios nos mira con amor siempre y mira especialmente a los que esperamos en su misericordia. Estamos viviendo un tiempo de sufrimiento intenso en el que necesitamos esperar en el Señor sin desesperar. Esperar siempre y ahora más que nunca. Digamos hoy con el salmista, pues, nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Sí, hermanos, esperemos en el Señor, esperemos en su misericordia. Quien espera en Él no quedará defraudado. Dios cumple siempre su palabra. Es verdad que a su modo y a su tiempo, pero la cumple. En el Evangelio de hoy somos testigos de nuevo de un encuentro, uno de los encuentros más bellos de una persona con Cristo resucitado. Se trata del encuentro del Señor con María de Magdala, María la Magdalena. Vamos a escucharlo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabbuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, estamos contemplando este encuentro formidable de esta mujer, María Magdalena, con Cristo resucitado. El Señor, sabemos por el Evangelio, que había expulsado de ella 7 demonios, es decir, una condensación de mal que tuvo a esta mujer atenazada durante años, desorientada y hundida en la mazmorra de las tinieblas. Pero Cristo la alcanzó con su luz y con su misericordia, la liberó con su amor y con su verdad, y le enseñó a vivir en plenitud. Ella se enroló en su discipulado y ya no se entendía a sí misma sin Cristo. Por eso, tras la muerte del Maestro, erraba como oveja perdida y experimentaba con profundo dolor que su vida sin Jesús no tenía ningún sentido ya. Se le había arrebatado el encanto de sus ojos.
Sabemos por el Evangelio que fue sola al sepulcro antes del amanecer, cuando todavía estaba todo oscuro, a buscar a Jesús. ¿Qué mujer iría sola por la noche a un cementerio a buscar a un muerto? Seguramente nadie, o tal vez sí, una loca, alguien que ha perdido sus cabales, alguien que ha enloquecido. Podríamos entonces decir, como ya comenté en otra ocasión, que María Magdalena amó a Jesús hasta la locura. Y como el amor, dice la Escritura, es más fuerte que la muerte, así se afirma en el Cantar de los Cántares, pues ella marchó al sepulcro porque quería estar con Jesús. Aunque bien sabía que estaba muerto, porque ella misma al pie de la cruz lo había visto expirar. Pero ella quería ungir a Cristo. Y al encontrar la tumba vacía, pues comenzó a llorar desconsoladamente, la pérdida de su persona y ahora también de su cuerpo. Ni siquiera le podía quedar el recuerdo de su cuerpo. Solo quedaban los lienzos que lo envolvieron y una lacerante ausencia, ese vacío que hiere el alma hasta quebrarla. De pronto unos ángeles, llamándola mujer, le preguntan: ¿por qué lloras? Ella parece tan metida en su angustia y en sus lágrimas que ni siquiera se extraña de aquellos dos vestidos de blanco. Pero es importante la pregunta porque tiene que sacar lo que lleva dentro. Y entonces se inicia un diálogo. Primero la Magdalena responde: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y dice verdad. Sí, María, se lo han llevado. ¿Quién? El Padre y el Espíritu se han llevado a Jesús del sepulcro. Sí, se lo han llevado, lo han resucitado, porque no podían permitir que su fiel experimentara la corrupción. Lo han resucitado tal y como Él nos lo había anunciado. Entonces María añade: y no sé dónde lo han puesto. Tú no lo sabes, María, pero nosotros, cristianos del siglo XXI, sí. Dios ha puesto a su Hijo resucitado donde el Concilio Vaticano II reconoce sus presencias, para que nos podamos encontrar con Él y experimentar así la salvación. Recordémoslo de nuevo. ¿Cuáles son las presencias de Cristo resucitado? Cristo vivo y resucitado está en su Iglesia, está en la comunidad de los creyentes, porque Él dijo: donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Cristo vivo y resucitado está en su palabra, en las Escrituras, en el Evangelio. Él dijo: quien guarda mi palabra, el Padre le amará y vendremos a Él y estaremos dentro de Él, haremos morada en Él. Cristo resucitado dijo también a los fariseos en su vida terrena: buscadme las Escrituras porque ellas hablan de mí. Allí está Cristo, nos podemos encontrar con Él. Cristo resucitado está verdaderamente presente en la Eucaristía y en cada sacramento. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre, y quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la misma vida de Jesús dentro de sí mismo. Yo lo resucitaré en el último día, dice Cristo. Cristo vivo está presente en los pobres, en los necesitados, en los más pequeños. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. Yo os aseguro, dice Jesús, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí mismo me lo hicisteis. Cristo resucitado está presente en cada corazón que cree en Él y por el bautismo se ha convertido en su templo. Cuando vayas a orar, vete a tu cuarto y allí en lo secreto de tu corazón, mi Padre que ve en lo secreto, que está en lo secreto, te escucha. Cristo vivo y operante están los ministros ordenados, que actúan in persona Christi, y cuando un sacerdote consagra, es Cristo quien consagra, y cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza, cuando un sacerdote absuelve, es Cristo quien absuelve. Sí, hermanos, ya lo hemos dicho, pero lo hemos querido recordar. Si nosotros sabemos dónde está escrito, dónde está Cristo, si sabemos dónde está Él, vivo y resucitado, salgamos cada día al encuentro del Señor. Volvamos al Evangelio, porque María responde a los ángeles diciendo que el motivo de sus lágrimas es la ausencia de Cristo. Estos ángeles eran solo mensajeros que preparaban el encuentro. Ellos solo han preguntado por lo que se ve externamente: mujer, ¿por qué lloras? Pero ahora Jesús resucitado le pregunta también lo que no se ve por fuera, solo se ve en el corazón. Mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas?
Jesús ve nuestras lágrimas siempre, pero sobre todo ve lo que anhela y lo que busca nuestro corazón. María en ese momento no reconoce a Jesús, pero sí responde: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Pero María, ¿cómo te vas a llevar a un muerto? Me entran ganas a mí de preguntarle, ¿no? ¿Cómo nos viene al recuerdo, por lo menos a mí inmediatamente, aquel salmo que con toda certeza María debió rezar? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todos me repiten ¿dónde está tu Dios? Y es que el llanto expresa la máxima impotencia de una persona. Haber tocado fondo, ya no poder más. Y si bien es verdad que grandes experiencias de salvación, dice el Papa Francisco, vienen precedidas por abundantes lágrimas, recordemos también las de Pedro tras las negaciones al Maestro, no quiere Dios que nos ahoguemos en nuestro llanto. Las lágrimas de la Magdalena le tenían tan retenida en su dolor que no podía ver a quien estaba delante. Mira, pero no ve. María Magdalena miraba, pero no veía. Miraba, pero no podía ver a Cristo. La tristeza enturbia la visión y puede hundir el alma en una lóbrega cárcel de la que solo se sale si alguien te visita y te libera. Al final Jesús le llama por su nombre, María, y ella entonces le reconoce, Maestro. Pronunciar el nombre de una persona es reconocer quién es en verdad. Era como decirle, María, yo soy quien te conoce en profundidad, quien conoce tu corazón, quien conoce tu llanto y tu dolor. Conozco todo de ti, conozco toda tu esperanza y toda tu historia, conozco tu sufrimiento y tu búsqueda. Hermanos, cada uno de nosotros somos buscados por Jesús constantemente, somos amados por Jesús, somos nombrados por Jesús. Nadie nos conoce como Él, nadie conoce la verdad profunda de cada uno como la conoce Él. Nadie es testigo de nuestras lágrimas ocultas como lo es Él. Y Él, que conoce nuestro corazón, nos ama hasta el infinito. Él nos ha prometido enjugar las lágrimas de todos los rostros. Cristo resucitado propició con María Magdalena un diálogo lleno de pedagogía. Primero unos ángeles, mensajeros de Dios, después Dios mismo en la persona de su Hijo. Es Dios quien, a través de Jesús y en Jesús, pregunta suavemente, sin irrumpir con la brusquedad de un trueno o el efecto deslumbrador de un relámpago. No, lo hace con extrema delicadeza, porque el amor es delicado siempre, no se impone, se ofrece, abre un camino, abre un proceso poco a poco, no avasalla ni arrasa. Se presenta con humildad, incluso está dispuesto a no ser reconocido de entrada. Violentar en la Magdalena el duelo que estaba viviendo hubiera provocado más temor religioso que fe propiamente. María necesitó llorar la muerte y desaparición de Jesús. Podía y debía desahogar ante Jesús su corazón. Y cuando su alma estuvo preparada, entonces escuchó su nombre pronunciado con ternura. Las ovejas escuchan la voz del pastor y él llama a las suyas por su nombre, dice el evangelista San Juan. Esa mañana y en ese jardín, el buen pastor encontró a la oveja que vagaba perdida. Dice entonces el Evangelio que María al escuchar su nombre se volvió. Mientras María permanecía llorando y dirigiendo su mirada hacia el sepulcro, no podía ver a Jesús resucitado ni reconocer su presencia. Finalmente se volvió y volviéndose reconoció al Señor y exclamó, Maestro. Hermanos, la acción de volverse no indica tanto un comportamiento físico cuanto sobre todo espiritual. Es el signo de la conversión, se vuelve. Cuando María Magdalena deja de mirar al pasado, percibe la realidad del presente. Debe mirar de frente la realidad y olvidarse lo que deja atrás y lanzarse a lo que está por delante. Y lo que tiene delante es a Cristo resucitado y el envío evangelizador y misionero. Ve a decirles a mis hermanos, suba a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena es entonces configurada por el mismo Cristo como apóstol de los apóstoles. Así la llama el gran Santo Tomás de Aquino. Ella fue testigo de Cristo resucitado cuando lo miró de frente y dejó de mirar su pasado. Y fue enviada a anunciarlo, y se le abre todo un camino por delante,
apasionante de evangelización. Ahora el amor a Cristo lo tendrá que manifestar evangelizando, anunciando a los demás que Cristo está vivo y que está resucitado. Finalmente, si me lo permitís, repasemos el proceso de este encuentro, porque es propio de un maestro insuperable, que nos visita con la pedagogía de su amor. Se presenta sin hacerse notar, pregunta para abrir el corazón, espera aunque nos equivoquemos, pronuncia nuestro nombre como signo de que nos conoce profundamente, y así logra que el velo de la duda caiga y podamos verle cara a cara, recibiendo la vida nueva que ha traído a la tierra y que nos llevará al cielo. Conoce nuestra débil fe, conoce nuestras dudas, nuestros llantos y nuestros temores, pero nos envía en su nombre y nos promete la asistencia de su Espíritu. Ninguna debilidad nuestra ha sido un freno para su amor. Antes, al contrario, parece que nuestra debilidad le cautiva, y aunque sabe que somos débiles, nos llama, nos elige y nos envía. María Magdalena fue esa mujer que amó con fidelidad y hasta el extremo, y fue enviada por el mismo Señor para ser apóstol de los apóstoles, anunciadora del Evangelio de la vida, testigo privilegiado de la muerte vencida para siempre, pregonera del querigma que salva a quien lo cree. Mujer de la Pascua, María Magdalena, que había experimentado tanto la misericordia de Cristo, se ha convertido para todos los creyentes en lo que su propio nombre, que es un apelativo, un topónimo, significa. Magdala en hebreo significa torre. Bueno, pues María Magdalena es una torre levantada en la mañana del tercer día, la mañana de Pascua, torre construida sobre el cimiento del amor y fortificada con la experiencia imborrable de la resurrección de Cristo. Por todo ello, el Papa Francisco en el año de la misericordia tomó la acertada decisión de elevar su memoria litúrgica al rango de fiesta, que se celebra el 20 de julio. Hermanos, que la Virgen María, Madre del Resucitado, Madre de la Evangelización, interceda para que toda la humanidad pueda ver pronto el fin de esta pandemia y experimente así el mundo la salvación que nos ha traído Jesucristo, vivo y resucitado en esta Pascua. Dios os bendiga a todos.